Investigamos sobre el Alzheimer para que algún día se pueda diseñar un fármaco que evite la fase de demencia de la enfermedad. José Luis Molinuevo. Hasta muy recientemente, los médicos solo podían diagnosticar el Alzheimer cuando el avance de la enfermedad ya había causado estragos en el paciente y los síntomas eran evidentes. Con técnicas modernas de diagnóstico, hoy es posible detectar el Alzheimer antes de que el paciente entre en la fase de demencia. José Luis Molinuevo, neurólogo del Hospital Clínic de Barcelona, le explica a Eduard Punset cuáles son los últimos avances de la medicina en la lucha contra el azote del Alzheimer. El programa de hoy es ligeramente distinto de todos los demás, y lo es porque, por una vez, yo creo, el presentador es menos optimista de lo que tradicionalmente ha sido. O sea, el Alzheimer, la enfermedad del Alzheimer, con su consiguiente demencia mental, es realmente algo aterrador. O sea, solo en España, por ejemplo, se calcula que hay unos 800.000 enfermos de Alzheimer con su demencia. Y si imaginamos, cosa fácil de imaginar, que hay 2 personas, por lo menos, que se ocupan de estos enfermos, pues esto nos hace más de 2 millones de personas que están amargadas o directamente involucradas con una enfermedad que parece no tener remedio. Y además, para colmo de todos los males, José Luis, para colmo de todos los males, resulta que un 85%, me dicen, de estos enfermos están en casa, a manos de familiares que quieren mucho, pero que no saben nada, o casi nada del Alzheimer, ¿no? No es una situación muy brillante, ¿no?, que digamos. Sin duda es una situación difícil y que yo espero, y seguro que hoy lo abordamos ampliamente, que cambie en los años venideros, por muchos motivos. El diagnóstico ahora es un diagnóstico que se realiza muy tardíamente, implica que la persona cuando es diagnosticada ya está en una fase de demencia, porque esto es... Con lo cual esa persona no puede participar de las decisiones que le implican directamente a él o a ella en el final de su vida. Y es el familiar que muchas veces, sin haber abordado estos temas previamente con la persona querida, tiene que tomar decisiones que son muy dolorosas. Y muchas de estas decisiones implican tener a la persona afecta en casa, en el domicilio, hasta etapas muy avanzadas. Y por lo que me dices, lo único que podía haber era un diagnóstico clínico. O sea, como sabéis mucho de Alzheimer, los médicos, pues a lo mejor vosotros, sin datos biológicos claros, podíais suponer que esta persona, tal persona, estaba enferma de Alzheimer. Efectivamente, tal y como ha descrito, el diagnóstico implicaba un diagnóstico clínico, porque no había un método biológico, no había un biomarcador con la suficiente sensibilidad y especificidad para establecer el diagnóstico, con lo cual se tenía que esperar hasta que la enfermedad fuera lo suficientemente florida para que el médico la detectara y pudiera establecer el diagnóstico. Es decir, el diagnóstico implicaba que la enfermedad tenía que estar en una fase ya de demencia. A mí me gustaría que ahora nos imagináramos una situación donde la enfermedad se puede diagnosticar mucho más precozmente. En una fase donde esa persona, aunque tenga algún síntoma, ese síntoma sea de escasa intensidad, alejado de la demencia, y que por otros métodos biológicos, por el uso de biomarcadores, pudiéramos establecer que esa mínima sintomatología es debida a que esa enfermedad está ya manifestándose en el cerebro. Para mí, desde un punto de vista humano y psicológico, la situación es radicalmente distinta a la que hemos estado viviendo en estos últimos años. Y cuando me hablas de marcadores biológicos que te permiten hacer un diagnóstico previo, mucho antes de que se llegue a un estado de demencia y que por lo tanto el paciente pueda participar en las decisiones que se toman, he oído que hay una acumulación de proteínas, tau y no me acuerdo cuál es la otra. Beta amiloide. Eso, que son un indicio
de que realmente a los 5 años como máximo se produce el Alzheimer. Recientemente, y recientemente estamos hablando en los últimos 10 años, se han desarrollado unos biomarcadores que, o a través del análisis del líquido cefalorraquídeo o a través de una tecnología más sofisticada, que es la tecnología PET, de tomografía, exacto, el PET, que es la tomografía de emisión de positrones, permite detectar ese beta amiloide. ¿Cómo se hace esto? Se extrae una muestra del líquido cefalorraquídeo a través de lo que se denomina una punción lumbar y se analizan los niveles de beta amiloide que contiene ese líquido, los niveles de tau, con lo cual, de una forma viva, estás viendo lo que la anatomía patológica te diría si analizáramos el cerebro en ese momento. Las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, el ictus cerebral y otras, se están convirtiendo en la epidemia del siglo XXI, ya que en buena parte se encuentran ligadas al envejecimiento de la población. Como dato de reflexión, el Alzheimer afecta en España a más de 800.000 personas, de las que un 50% ha superado los 85 años. Un número que se habrá duplicado en 2025, hasta alcanzar 1.600.000 afectados. Las demencias se caracterizan por la acumulación en el cerebro de ciertas proteínas que debieran destruirse. En el Alzheimer, por ejemplo, las proteínas tau y beta-amiloide se acumulan en el hipocampo, lo que provoca la muerte de las neuronas de esa área que está encargada de la memoria. Es un proceso que aumenta con la edad, si bien en el 1% se trata de una enfermedad hereditaria que comienza entonces entre los 40 y 50 años. Gracias a las nuevas tecnologías, si se sospecha que alguien padece de Alzheimer, se puede analizar la cantidad de esas proteínas en el líquido del interior de la columna vertebral. Un nivel bajo de beta-amiloide en este líquido supone que ésta está siendo atrapada en el cerebro e indica que el Alzheimer ha comenzado, aunque sus síntomas puedan tardar 5 años en hacerse visibles. Lenta pero inexorablemente, los enfermos de Alzheimer olvidan primero algunas cosas, hasta que su vida laboral y sus relaciones se ven afectadas. Con el tiempo, uno ya no sabe manejarse con el dinero, la cocina, en el hogar o cuidar de uno mismo. Hasta ahora, la medicina nos ha ayudado a extender la vida, pero aún es difícil eludir el deterioro del cuerpo y de la mente propios del envejecimiento. ¿Cómo es posible que en los contados casos en que la enfermedad de Alzheimer es hereditaria, la edad, que es en los otros casos el argumento decisivo, y decís tú mismo, dices, la edad es fundamental, es una causa, la extensión de las